Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 284. Leeré el primer verso. Del alma, anhelo es la oración, silente o bien oral, y en todo pecho es expresión de un fuego celestial. Himno número 284. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de la palabra de la vida. Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente. Juan. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Primera de Juan. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Hechos. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, los llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieron del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región.
Romanos, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno la ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecer a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Primera a los Corintios. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Primera a los Corintios. Si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Efesios.
Alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Colosenses. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la Iglesia. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y de la ciencia y salud. La ciencia divina, enseñada en el lenguaje original de la Biblia, vino por inspiración, y se necesita inspiración para entenderla. Dios es espíritu, por tanto el lenguaje del espíritu tiene que ser y es espiritual. Ni oído oyó, ni labio habló el lenguaje puro del espíritu. Nuestro maestro enseñaba la espiritualidad por símiles y parábolas. Como estudiante de lo divino, revelaba a Dios al hombre, ilustrando y demostrando la vida y la verdad en sí mismo y por su poder sobre enfermos y pecadores. La parábola de Jesús del sembrador muestra el cuidado que tuvo nuestro maestro de no impartir a oídos que oían pesadamente y a corazones engrosados las enseñanzas espirituales, que la pesadez y el engrosamiento no podían aceptar. Es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria, en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material. Es la castidad y pureza, en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza, lo que realmente comprueba el origen y la eficacia divinos de la ciencia cristiana.
Jesús arranca todo disfraz al error cuando sus enseñanzas se comprenden plenamente. Con parábolas y argumentos, explica la imposibilidad de que el bien produzca el mal, y también demuestra esa gran verdad científicamente, probando con lo que erróneamente se llaman milagros, que el pecado, la enfermedad y la muerte son creencias, errores ilusorios, que Él podía destruir y que destruyó. Las parábolas de Jesús explican que la vida jamás se mezcla con el pecado y la muerte. El origen divino de Jesús le dio más poder humano para explicar las realidades de la creación y demostrar la única mente que crea y gobierna al hombre y al universo. La ciencia de la creación, tan visible en el nacimiento de Jesús, inspiró sus palabras más sabias y menos comprendidas, y fue la base de sus maravillosas demostraciones. La comprensión y el reconocimiento del Espíritu tienen que venir finalmente, y sería mejor que aprovechamos el tiempo resolviendo los misterios del ser por la comprensión del principio divino. Al presente no sabemos qué es el hombre, pero ciertamente lo sabremos cuando el hombre refleje a Dios. La existencia mortal es un enigma. Cada día es un misterio. El testimonio de los sentidos corporales no puede indicarnos qué es lo real y qué es lo ilusorio. Pero las revelaciones de la ciencia cristiana hacen accesibles los tesoros de la verdad. Todo lo que sea falso o pecaminoso jamás puede entrar en la atmósfera del espíritu. Hay un solo espíritu. El hombre jamás es Dios, pero el hombre espiritual, creado a semejanza de Dios, refleja a Dios. En ese reflejo científico, el ego y el Padre son inseparables. La suposición de que seres corpóreos son espíritus o que hay espíritus buenos y malos es una equivocación. Las enseñanzas de Cristo no están envueltas en misterio ni son teóricas ni fragmentarias, sino prácticas y completas. Y siendo prácticas y completas, no están desprovistas de su vitalidad esencial. La ciencia cristiana explica que toda causa y todo efecto son mentales, no físicos. Levanta del alma y del cuerpo el velo de misterio. Muestra la relación científica del hombre con Dios. Desenreda las ambigüedades entrelazadas de la existencia y libera al pensamiento aprisionado. En la ciencia divina, el universo, incluso el hombre, es espiritual, armonioso y eterno. La ciencia muestra que lo que se denomina materia es solo el estado subjetivo de lo que la autora denomina mente mortal. Un milagro cumple con la ley de Dios, pero no la quebranta.
Ese hecho parece ahora más misterioso que el milagro mismo. Los llamados misterios y milagros que sirven a los fines del bien natural, los explica ese amor por cuyo descanso suspiran los agobiados al necesitar algo que corresponda más a sus anhelos inmortales que la historia del mal perpetuo. El Espíritu Divino, que así identificó a Jesús hace siglos, ha hablado por medio del Verbo inspirado, y por medio de éste hablará en toda época y en toda región. Se revela al corazón receptivo y se ve de nuevo que está expulsando el mal y sanando a los enfermos. El hombre, gobernado por su Hacedor, no teniendo otra mente, plantado en la afirmación del evangelista de que todas las cosas por él, el Verbo de Dios, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Puede triunfar sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Jesús demostró al Cristo, probó que el Cristo es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo o Consolador, que revela al principio divino, el amor, y conduce a toda la verdad. Fue designado para dar expresión a la palabra de Dios y para aparecer a los mortales en una forma de humanidad que pudieron comprender, así como percibir. Se puede demostrar que el verdadero logos es la ciencia cristiana, la ley natural de la armonía que vence a la discordia, no porque esta ciencia sea sobrenatural o preternatural, ni porque sea una infracción de la ley divina, sino porque es la ley inmutable de Dios, el bien. No hay nada en el espíritu de lo cual se pudiera hacer materia, porque como la Biblia declara, sin el logos, el león o el verbo de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el Evangelio según San Juan, se declara que todas las cosas fueron hechas por el Verbo de Dios, y sin él, el logos o verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo bueno o que vale lo hizo Dios. Lo que carece de valor o que es nocivo, Él no lo hizo. De ahí su irrealidad. Las palabras de la ciencia divina encuentran su inmortalidad en obras, porque su principio sana a los enfermos y espiritualiza a la humanidad. En Colosenses 3:4, Pablo escribe: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el ser espiritual se comprenda en toda su perfección, continuidad y poder, entonces se verá que el hombre es imagen de Dios.
El significado absoluto de las palabras apostólicas es este. Entonces se verá que el hombre, a su semejanza, es perfecto como el Padre, indestructible en la vida, y que está escondido con Cristo en Dios, con la verdad en el amor divino, donde el sentido humano no ha visto al hombre. Esta es la vida eterna, dice Jesús. Dice que es, no que será. Y luego define la vida eterna como el conocimiento actual de su Padre y de sí mismo, el conocimiento del amor, la verdad y la vida. Oramos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 9. La gloria es de nuestro Dios, que da a la tierra paz. Cantaron ángeles de ayer el canto inmortal. El mundo paz tendrá.
Himno número 9. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com.
La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico Mateo está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Gracias a todos por su presencia y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 74. Ve tú al monte del Señor, unido a la verdad. Las duras rocas cederán, la tierra se abrirá. No obstante fuego y tempestad, su voz te brindará la paz. Himno número 74.